En el gran salón del cónclave, la tensión era palpable. Entre cardenales de vestiduras negras y rojas, rumores silenciosos se extendían sobre sobornos, favores y alianzas secretas. El futuro papa, de semblante serio, caminaba lentamente entre los presentes, consciente de que aquella elección no era solo política, sino marcada por sombras de corrupción que nadie quería admitir. Robert Francis Prevost, cardenal de Chicago, observaba cada movimiento con ojos calculadores. A sus 70 años, había visto suficientes elecciones papales para saber que esta era diferente. Los susurros que atravesaban la Capilla Sistina no hablaban de virtudes espirituales, sino de cuentas bancarias en Suiza y documentos comprometedores. Cada mirada parecía medir poder y lealtad. El cardenal Torretti, de origen italiano, intercambiaba gestos apenas perceptibles con representantes del Banco Vaticano. Sus manos temblorosas sostenían un sobremanila que había llegado esa mañana desde Londres, conteniendo información que podría cambiar el curso de la elección. El aire se espesaba mientras los votos se preparaban. Prevost recordaba las palabras del difunto Roberto Calvi, encontrado muerto bajo el puente Blackfriars con ladrillos en los bolsillos. El dinero no tiene patria, pero sí tiene dueños, había dicho el banquero de Dios antes de su misteriosa muerte. Los escándalos del Banco Ambrosiano aún resonaban en los pasillos vaticanos. Documentos filtrados durante el Batileax habían expuesto una red de corrupción que se extendía hasta las más altas esferas de la Santa Sede. Nepotismo, favoritismo y transacciones sospechosas habían manchado la imagen de la institución más poderosa del mundo. Afuera, el sonido distante de los hilos de la basílica contrastaba con el clima pesado dentro del cónclave. Los fieles esperaban la fumata blanca, ignorando que dentro de esas paredes sagradas se libraba una batalla donde la fe era solo una máscara. El cardenal Prevost sabía que su elección dependería no solo de votos, sino de secretos bien guardados. Los documentos en su poder podrían destruir carreras o elevarle al trono de San Pedro. La historia de aquel día mostraría que incluso entre los hombres más devotos, la ambición podía determinar destinos. La verdad sería guardada por quienes tenían miedo de enfrentar las consecuencias. La madrugada del 8 de mayo de 2025 llegó con una brisa fría que se colaba por las ventanas del Palacio Apostólico. El cardenal Prevost no había dormido. En su escritorio, esparcidos como cartas de un juego macabro, yacían los documentos que cambiarían todo. Fotografías granuladas mostraban reuniones secretas en restaurantes de Roma. Extractos bancarios revelaban transferencias millonarias hacia cuentas numeradas. Pero lo más perturbador eran las cartas manuscritas, firmadas por figuras prominentes de la curia, prometiendo votos a cambio de posiciones en el nuevo pontificado. Un golpe suave en la puerta lo sobresaltó. El monseñor Benedetti entró sin esperar respuesta, su rostro pálido como la cera de las velas. «Eminencia, necesitamos hablar», murmuró el secretario, cerrando la puerta tras de sí. Los rumores se extienden. Algunos cardenales están preguntando sobre los documentos de Londres. Prevost levantó la mirada. ¿Qué saben exactamente? Que usted tiene información comprometedora sobre varios candidatos. El cardenal Torretti está especialmente nervioso. Ha estado haciendo llamadas toda la noche. Los dos hombres se miraron en silencio. Ambos conocían el peso de lo que tenían entre sus manos. El escándalo del Banco Ambrosiano había demostrado cómo el dinero corrupto podía infiltrarse hasta el corazón de la Iglesia. Roberto Calvi había pagado con su vida por saber demasiado. ¿Y si no usamos esta información?, preguntó Benedetti con voz temblorosa. Entonces perdemos la oportunidad de limpiar la casa de Dios, respondió Prevost, guardando los papeles en una caja fuerte empotrada en la pared. Pero si la usamos... No necesitó terminar la frase. Ambos sabían que jugar con fuego en el Vaticano podía resultar fatal. La historia estaba llena de hombres santos que habían desaparecido por saber secretos inconvenientes. El teléfono sonó, cortando la tensión como una cuchilla. Prevost atendió con mano firme. «Cardenal Prevost», dijo una voz distorsionada. «Sabemos lo que tiene. Retire su candidatura o los documentos sobre su tiempo en Perú verán la luz». La línea se cortó. El futuro papa miró a su secretario y sonrió con amargura. El juego había comenzado, y las reglas eran simples: callar o morir. El pasado de Robert Francis Prevost en Perú guardaba más secretos de los que cualquier cardenal debería conocer. En los archivos de la diócesis de Chiclayo, entre 2015 y 2023, se ocultaban transacciones que vincularían al futuro papa con redes de lavado de dinero que se extendían desde Lima hasta los bancos suizos. El padre González,
Un sacerdote jesuita que había trabajado estrechamente con Prevost en los barrios pobres de Chiclayo guardaba copias de documentos que nunca debieron existir. Facturas falsas de obras benéficas, donaciones fantasma de empresarios mineros y, lo más inquietante, reuniones secretas con narcotraficantes arrepentidos que buscaban lavar sus conciencias y su dinero. En Roma, mientras el cónclave se preparaba para la segunda votación, una llamada internacional interrumpió los planes de Prevost. Era González, desde una cabina telefónica en las afueras de Lima. Robert, hermano, necesito advertirte. Hay gente preguntando sobre nuestros proyectos en los pueblos jóvenes. Gente con armas y muchas preguntas. La voz del sacerdote temblaba. Prevost sabía que su amigo nunca había sido cobarde, pero el miedo en sus palabras era real. ¿Qué tipo de preguntas?, murmuró el cardenal, asegurándose de que nadie más pudiera escuchar. Sobre las donaciones de empresas mineras del sur. Sobre los retiros espirituales que organizábamos para los empresarios. Sobre el dinero que nunca llegó a los pobres. El silencio se extendió por la línea telefónica como una sombra. Prevost recordaba perfectamente aquellos días. Las empresas mineras habían donado millones para programas sociales, pero gran parte del dinero había sido desviado hacia cuentas personales de obispos corruptos. Él había guardado silencio a cambio de ascensos en la jerarquía eclesiástica. González, necesito que desaparezcas por un tiempo. Ve a la casa de retiros en Cusco y no hables con nadie. Es demasiado tarde, Robert. Ayer encontraron muerto al padre Martínez, el que manejaba las cuentas de las donaciones. Dijeron que fue un accidente, pero... La llamada se cortó abruptamente. Prevost quedó inmóvil, sosteniendo el teléfono mudo. El precio de su ambición comenzaba a cobrarse en vidas inocentes. Afuera, las campanas de San Pedro anunciaban el inicio de la segunda votación. Pero dentro de su corazón, el futuro papa sabía que ya había vendido su alma. Los fantasmas de Perú habían llegado a Roma. El cardenal Torretti no había dormido en 2 noches. Sus ojos enrojecidos revisaban obsesivamente los mismos documentos que había recibido por correo anónimo. Fotografías del entrante en el Banco Vaticano fuera de horarios oficiales, extractos de transferencias hacia cuentas en las Islas Caimán y, lo más comprometedor, grabaciones de conversaciones donde prometía influencia papal a cambio de generosas donaciones. En su despacho privado, el cardenal italiano recibió una visita inesperada. Monseñor Benedetti apareció sin anunciarse, llevando consigo un maletín de cuero negro. «Su eminencia», dijo Benedetti con una reverencia calculada, «vengo en nombre del cardenal Prevost». Torretti levantó la mirada, sus manos temblorosas deteniéndose sobre los documentos comprometedores. «¿Qué quiere el americano?». Benedetti abrió el maletín, revelando copias de los mismos papeles que atormentaban a Torretti, pero también otros más dañinos, registros de reuniones con la mafia calabresa, contratos falsificados con empresas constructoras y fotografías de Torretti en yates de lujo con empresarios de reputación dudosa. «Su retiro de la candidatura papal», respondió Benedetti con voz firme. «A cambio, estos documentos permanecerán en el archivo privado del cardenal Prevost». El chantaje era elegante y brutal. Torretti sabía que su carrera eclesiástica y su libertad dependían de esa decisión. Los escándalos financieros del Vaticano habían demostrado que incluso cardenales poderosos podían terminar en prisión cuando los secretos salían a la luz. «¿Y si me niego?», preguntó Torretti, aunque ya conocía la respuesta. «El Observatorio Romano recibirá una entrega especial mañana por la mañana. Los medios internacionales también estarán interesados en esta historia». Torretti cerró los ojos. Recordó a Roberto Calvi colgando bajo el puente de Londres, a los banqueros del Ambrosiano que habían terminado muertos o en prisión. La historia del Vaticano estaba llena de hombres que habían jugado con fuego y habían terminado quemados. «Necesito tiempo para pensar», murmuró. «Tiene hasta las 6 de la tarde. Después de esa hora, el cardenal Prevost considerará que ha elegido el camino difícil». Benedetti cerró el maletín y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Su eminencia, recuerde que en este juego solo hay 2 opciones, ser cazador o ser presa». La puerta se cerró con un sonido seco que resonó como un disparo en el silencio del despacho. La noticia llegó como un rayo en la madrugada del 9 de mayo. El cardenal Torretti había sido encontrado muerto en sus aposentos privados, aparentemente víctima de un infarto fulminante. Sin embargo, el padre González,
quien había llegado secretamente a Roma la noche anterior, sabía que las coincidencias no existían en el mundo vaticano. González había logrado escapar de Perú con vida, pero no con las manos limpias. Hace En apenas su 7 equipaje días, llevaba la más Iglesia que ropa, Universal entraba en documentos oración originales y que demostraban cómo Prevost 3 había fumadas orquestado un sistema de después, lavado de el dinero Espíritu usando Santo obras guiaba benéficas una como nueva elección, fachada. y la cátedra Empresarios de Pedro mineros habían volvía pagado a estar millones para ocupada. obtener Un nuevo bendiciones papa, papales el para sus número proyectos ambientalmente 267, destructivos. el elegido, En los el pasillos del cardenal Vaticano, estadounidense los Robert rumores Francis volaban Prevost, más rápido que las el nombre oraciones. que eligió, León Algunos XIV. susurraban sobre el suicidio Desde el de histórico Torretti, balcón central otros de la hablaban de una Basílica purga de San Pedro, silenciosa entre su los primer candidatos gesto papales. conmovió al mundo. Lo que nadie sabía era que González había solicitado una audiencia urgente con el decano del colegio cardenalicio. El encuentro se realizó en la cripta de San Pedro, entre tumbas de papas antiguos y el eco de siglos de secretos. El cardenal decano, un hombre octogenario con ojos que habían visto demasiado, escuchó en silencio mientras González exponía la verdad sobre Prevost. ¿Tiene pruebas de lo que dice, padre?, preguntó el decano con voz rasposa. González abrió una carpeta amarillenta. Fotografías de Prevost recibiendo maletas de dinero, grabaciones de conversaciones comprometedoras, y lo más devastador, un testamento del difunto padre Martínez donde confesaba haber sido cómplice del sistema de corrupción por amenazas de muerte. Su santidad, murmuró González, si Prevost es elegido papa, la Iglesia se hundirá en el escándalo más grande de su historia. El cardenal decano guardó los documentos en su sotana con movimientos lentos y deliberados. Sabe que lo que me está pidiendo podría costarle la vida, padre. Ya me cuesta la vida mantenerme callado, eminencia. El anciano cardenal sonrió con amargura. En sus décadas de servicio vaticano había visto caer a papas, cardenales y santos. Sabía que la verdad era un lujo que pocos se podían permitir en la ciudad santa. Váyase de Roma esta misma noche, le ordenó al sacerdote, y rece para que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Mientras González desaparecía entre las sombras de la basílica, el cardenal decano sabía que tenía en sus manos el poder de cambiar la historia. La pregunta era si tendría el valor de usarlo. La elección papal estaba programada para las 6 de la tarde, pero a las 3 de la madrugada, el Vaticano despertó con el sonido de sirenas. El padre González había sido encontrado en el río Tíber, su cuerpo flotando cerca del Ponte San Angelo. Los documentos que llevaba consigo habían desaparecido. El cardenal decano recibió la noticia en su despacho privado, donde había pasado la noche estudiando las pruebas que González le había entregado. Sus manos artríticas temblaron al sostener el teléfono. Sabía que ya no era solo el depositario de secretos terribles, sino posiblemente el próximo objetivo. Robert Francis Prevost, mientras tanto, se preparaba para la elección final con la tranquilidad de quien sabe que tiene todas las cartas ganadoras. El chantaje había funcionado. Torretti estaba muerto, González había desaparecido, y los documentos más comprometedores habían sido recuperados por sus agentes. Sin embargo, había subestimado al viejo cardenal decano. En su larga carrera, el anciano había aprendido que los secretos más peligrosos debían tener múltiples seguros. Antes del amanecer, había enviado copias de todos los documentos a periodistas de investigación en Londres, París y Nueva York, con instrucciones de publicarlos si algo le sucedía. La votación papal comenzó con una solemnidad que contrastaba con el drama que se desarrollaba en las sombras. Prevost necesitaba 2/3 de los votos para ser elegido, y sus cálculos indicaban que los tenía asegurados a través de una combinación de promesas, amenazas y eliminación de rivales. Durante el receso de mediodía, el cardenal decano solicitó un momento a solas con Prevost. Se encontraron en la sala Borgia, bajo los frescos que narraban las glorias y tragedias de la familia papal más controvertida de la historia. Cardenal Prevost, comenzó el decano con voz firme a pesar de su edad, sé lo que ha hecho. Los asesinatos, el chantaje, el dinero sucio de Perú. Prevost mantuvo la compostura, pero sus ojos se endurecieron. Son acusaciones muy graves, eminencia. Espero que tenga pruebas. El decano sonrió con tristeza. Tenía pruebas. Ahora tengo algo mejor, seguridad de que si algo me sucede, el mundo entero conocerá la verdad. Los dos hombres se midieron en silencio. Fuera, las campanas de San Pedro anunciaban el reinicio de la votación que determinaría no solo el futuro de la Iglesia, sino quien saldría vivo de esa sala. A las 7:43 de la tarde del 8 de mayo de 2025, la fumata blanca se alzó sobre la Capilla Sistina. Robert Francis Prevost había sido elegido papa, adoptando el nombre de León XIV.
La multitud en la plaza de San Pedro estalló en celebración, ignorando que acababan de presenciar la coronación del pontífice más corrupto en la historia moderna de la Iglesia. El nuevo Papa León XIV apareció en el balcón central con los brazos extendidos, bendiciendo a los fieles que gritaban de alegría. Su sonrisa era perfecta, ensayada durante décadas de ascenso en la jerarquía eclesiástica. Pero en sus ojos brillaba algo más oscuro que la devoción, la satisfacción de poder absoluto obtenido a cualquier precio. En su primera audiencia privada como sumo pontífice, León XIV recibió al cardenal Decano. El encuentro fue breve y directo. El anciano cardenal, ahora el único testigo vivo de los crímenes papales, presentó su renuncia inmediata por motivos de salud. «Una decisión sabia», murmuró León XIV, firmando la aceptación de la renuncia con una pluma dorada. «El retiro en el monasterio de Monte Cassino será perfecto para su descanso». El cardenal Decano comprendió el mensaje. Monte Cassino estaba lo suficientemente aislado como para que cualquier accidente pasara desapercibido. Pero también sabía que sus seguros estaban activados. Si no se comunicaba semanalmente con sus contactos periodísticos, los documentos serían publicados automáticamente. Esa noche, mientras León XIV celebraba su victoria en privado con una copa de vino de la Reserva Papal, recibió una llamada encriptada desde Perú. La voz al otro lado del teléfono era fría y profesional. «Santo Padre, el problema peruano ha sido resuelto. El último testigo de las operaciones mineras ya no constituye una amenaza». León XIV cerró los ojos, saboreando tanto el vino como la noticia. Cada cabo suelto de su pasado estaba siendo cortado meticulosamente. El padre Martínez, muerto en accidente. González, ahogado en el Tíber. Torretti, víctima de un infarto. Los hilos de la conspiración se deshacían uno a uno. «Excelente», respondió el Papa. «Y los documentos bancarios de Chiclayo». «Destruidos en un incendio fortuito en los archivos diocesanos, Su Santidad». León XIV colgó y se dirigió a la ventana que daba a la plaza de San Pedro. Miles de peregrinos habían acampado para pasar la noche cerca de su nuevo líder espiritual. Si supieran que el hombre al que veneraban había llegado al trono de Pedro, sobre un camino pavimentado con cadáveres, ¿seguirían arrodillándose? El primer papa americano sonrió en la oscuridad. Los secretos eran su especialidad, y ahora tenía poder para enterrarlos para siempre. 6 meses después de su elección, el Papa León XIV había consolidado su poder de manera implacable. Los nombramientos en el Banco Vaticano, la Secretaría de Estado y el Dicasterio para los Obispos habían recaído en hombres que compartían sus métodos, más importante, sus secretos. El cardenal Decano había muerto en su retiro de Monte Cassino, oficialmente de causas naturales. Su funeral fue discreto, asistido solo por unos pocos monjes que no hicieron preguntas sobre las circunstancias extrañas de su fallecimiento. Los periodistas que habían recibido copias de los documentos comprometedores encontraron que sus editores ya no estaban interesados en investigaciones sobre el Vaticano. Sin embargo, León XIV había subestimado el poder de la tecnología moderna. Con una misa en la plaza de San Pedro, el Papa León XIV ha iniciado su ministerio petrino. Se trata de la ceremonia que marca oficialmente el comienzo de su pontificado, en la que han asistido más de 200.000 personas, entre fieles, líderes religiosos y jefes de Estado. Uno de los momentos más emocionantes fue la imposición de los ornamentos que identifican a León XIV como... la voz de León XIV ordenando soluciones permanentes para testigos incómodos. Aunque Vaticano negó la autenticidad de los archivos de audio, expertos forenses confirmaron que las voces eran genuinas. El escándalo se extendió como fuego en redes sociales. Almohadilla Papa Asesino se convirtió en trending topic mundial, mientras católicos de todo el planeta exigían explicaciones. Manifestaciones se organizaron frente a anunciaturas apostólicas en decenas de países, con fieles sosteniendo carteles que mostraban fotos de Torretti, González y Martínez con la palabra justicia. En una reunión de emergencia con la curia, León XIV mostró su verdadero rostro. Ya no era necesario mantener la fachada de santidad ante hombres que conocían sus métodos. «Caballeros», dijo con voz fría mientras caminaba entre los cardenales reunidos, «hemos enfrentado crisis peores. Los Borgias sobrevivieron a acusaciones de incesto y asesinato. Alejandro V mantuvo el papado a pesar de tener hijos reconocidos públicamente. El cardenal Santori, recién nombrado secretario de Estado, levantó tímidamente la mano. «Santo Padre, esta vez es diferente. Las redes sociales, los medios internacionales, la presión de los gobiernos».
León XIV lo interrumpió con una mirada helada. «Está cuestionando mi autoridad, eminencia». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Los cardenales habían entendido que servir al Papa León XIV implicaba complicidad absoluta o riesgo de accidentes similares a los de sus predecesores. La pregunta ya no era si el Papa sobreviviría al escándalo, sino quién más moriría en el proceso. El movimiento secreto comenzó en los niveles más bajos de la jerarquía vaticana. Sacerdotes jóvenes, monjas de clausura y trabajadores laicos empezaron a intercambiar información sobre los accidentes sospechosos que había marcado el pontificado de León XIV. La red se comunicaba a través de confesionarios, utilizando el secreto sacramental como escudo contra la vigilancia papal. Hermana María Esperanza, una monja benedictina que trabajaba en los archivos secretos del Vaticano, se había convertido en el núcleo de la resistencia. Su posición le permitía acceso a documentos históricos que demostraban patrones similares en pontificados anteriores. Los papas corruptos siempre habían existido, pero ninguno había sido tan sistemáticamente letal como León XIV. Durante una confesión nocturna en la Basílica de San Pedro, hermana María recibió información explosiva de un trabajador del servicio de limpieza. El hombre había encontrado dispositivos de grabación ocultos en los apartamentos papales. Más inquietante, una lista manuscrita con nombres de cardenales problemáticos marcados para retiro espiritual permanente. La lista incluía nombres de algunos de los teólogos más respetados del colegio cardenalicio, hombres cuyas únicas transgresiones habían sido cuestionar públicamente las reformas administrativas del Papa. El patrón era claro. León XIV estaba eliminando sistemáticamente cualquier voz de disenso interno. El plan de la resistencia era audaz y peligroso. Durante la audiencia general del miércoles, cuando León XIV bendeciría a miles de peregrinos en la plaza de San Pedro, hermana María infiltraría el sistema de sonido del Vaticano. En lugar de las oraciones usuales, los altavoces transmitirían las grabaciones más incriminatorias del Papa, incluyendo órdenes directas de asesinato y conversaciones sobre lavado de dinero peruano. Sin embargo, la noche antes de la operación, hermana María despertó en su celda con la sensación de que alguien la observaba. En la penumbra, una figura encapuchada se movía silenciosamente entre las sombras. «Hermana», susurró una voz masculina que no reconoció, «sabemos lo que planea hacer mañana». El corazón de la monja se aceleró, pero mantuvo la voz firme. «No sé de qué me habla». El hombre se acercó, revelando el rostro de Monseñor Benedetti, el secretario personal del Papa. León XIV conoce cada movimiento de su pequeña resistencia. Los confesionarios han estado vigilados durante meses. Cada palabra, cada plan, cada nombre. Hermana María sintió que el mundo se desplomaba bajo sus pies. La red de resistencia había sido infiltrada desde el principio. «¿Qué quiere de mí?», preguntó con voz apenas audible. Benedetti sonrió en la oscuridad, pero no había calidez en su expresión. «Su cooperación. O mañana será otro accidente más en los registros vaticanos». La audiencia general del miércoles amaneció con una tormenta eléctrica que muchos interpretaron como un presagio. Miles de peregrinos se habían congregado en la plaza de San Pedro, llevando paraguas y esperanzas de recibir la bendición papal. Lo que no sabían era que estaban a punto de presenciar el colapso más espectacular en la historia moderna del Vaticano. Hermana María había aceptado cooperar con Benedetti, pero no de la manera que él esperaba. Durante la madrugada, había logrado enviar un mensaje encriptado a periodistas internacionales, revelando no solo los crímenes de León XIV, sino también la infiltración completa de la resistencia interna. Su mensaje incluía una confesión completa de su participación en la red secreta y una lista de todos los colaboradores que habían sido descubiertos. A las 11 de la mañana, cuando León XIV se preparaba para aparecer ante los fieles, las primeras noticias comenzaron a circular en medios internacionales. CNN, BBC, Le Monde y El País publicaron simultáneamente investigaciones exhaustivas sobre los asesinatos del pontificado, incluyendo grabaciones de audio que no dejaban lugar a dudas sobre la culpabilidad del Papa. El impacto fue inmediato y devastador. En la plaza de San Pedro, los peregrinos comenzaron a revisar sus teléfonos móviles, leyendo titulares que destruían la imagen del hombre a que habían venido a venerar. Murmullos de incredulidad se transformaron en gritos de indignación cuando las grabaciones comenzaron a reproducirse en redes sociales. León XIV apareció en el balcón central según lo programado, pero en lugar de aclamaciones, fue recibido con abucheos y cánticos de «asesino», que resonaron por toda la plaza. Los guardias suizos, confundidos y superados por la situación,
No sabían si proteger al Papa de la multitud o proteger a la multitud del Papa. En los apartamentos papales, el caos era total. Cardenales que habían sido cómplices corrían a destruir documentos comprometedores, mientras otros preparaban declaraciones distanciándose del pontífice caído. Benedetti, dándose cuenta de que el barco se hundía, intentó contactar con sus contactos en servicios de inteligencia para negociar inmunidad a cambio de testimonios detallados. León XIV, sin embargo, mantuvo la compostura hasta el final. Con los gritos de la multitud como banda sonora, regresó a sus aposentos y redactó una carta de renuncia que sería recordada como una de las más cínicas de la historia. En ella, admitía errores de juicio, pero negaba cualquier responsabilidad criminal, culpando a asesores malintencionados y malentendidos culturales de su tiempo en Perú. Mientras escribía, el sonido de sirenas policiales se acercaba al Vaticano. Por primera vez en siglos, la soberanía de la ciudad santa sería desafiada por autoridades internacionales que exigían la extradición del Papa para juicio por crímenes contra la humanidad. 6 meses después de la renuncia de León XIV, el Vaticano seguía sumido en una crisis sin precedentes. Robert Francis Prevost había sido arrestado en el aeropuerto de Fiumicino mientras intentaba abordar un vuelo privado hacia un país sin tratado de extradición. Las imágenes del expapa esposado, llevando el uniforme gris a la prisión romana de Regina Coeli, habían dado la vuelta al mundo. El juicio se convirtió en un espectáculo mediático global. Testigos protegidos relataron décadas de corrupción, chantaje y asesinatos. Las cuentas bancarias. Este ha sido el día en que el Papa fue acusado de corrupción para ser elegido líder. ¿Qué opinas tú sobre este acontecimiento? Déjame tu comentario aquí abajo. Me interesa conocer tu punto de vista. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas publicaciones. Hasta pronto.